¿Sabés cuál es la etimología de la palabra todavía? Uy, parece difícil, ¿no? Pero es fácil. Es toda vía, es decir, del latín, ¿no es cierto? Es decir, de toda forma, o como un sinónimo, siempre. Y tomar registro de esta palabra todavía, o aún, o siempre, que quiere decir todavía, ¿no es cierto? Toda, el universo completo, y vía, camino, medio, forma. Y entonces eso quiere decir siempre. Ya me mandaron cartas, documentos para decirme que yo, como soy pastor, aunque estoy jubilado, no tengo que manchar, el púlpito no se mancha y no tengo que hacer más apuestas. Pero si pudiera apostar, te apostaría que esta idea que te voy a presentar hoy nunca la habías escuchado. La mayoría de bueno, los que la han escuchado antes me mandan enseguida mensajitos diciendo, yo esa la sabía, yo esa la sabía. Muy bien, lo felicito, alumno, por su conocimiento de este detalle. Pero este es uno de esos detallitos que son propios de una mente sumamente sofisticada, refinada, amorosa, estética y buena. ¿Qué es la de quién? La de Dios. En los planes de Dios hay un montón de cosas que están bien acomodaditas, que están exactamente en su lugar y que muestran solamente por eso esa florcita en un florerito en el rinconcito de la biblioteca cambia el contenido de la biblioteca. No es más ya una biblioteca con un adorno, es, es un espacio de comunicación. Dios es el que hace eso, de poner la florcita y de poner el aroma justo en la comida, en el paisaje, en la persona amada, en lo que vos busques. Hay dos hechos en la Biblia, del cual nos vamos a referir solamente al del Nuevo Testamento, que son claves en la designación del, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, se llaman Antiguo Testamento porque había un acuerdo, un pacto entre Dios y su pueblo, que era el pueblo de Israel originariamente, aunque ya para el tiempo de Cristo era el pueblo judío, porque el resto de las tribus de Israel, aparte de Judá y un pedacito de Benjamín, ya habían desaparecido. Para el tiempo de Jesús no había de las 12 tribus de Israel, había solamente judíos y algún benjamita de vez en cuando. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, si vos te fijás, fue caracterizado porque Dios sacó a Israel como pueblo de la esclavitud en Egipto y después de vagar unos 40 años en el desierto entraron a la tierra prometida, que es donde donde está actualmente la nación de Israel, que de paso te comento, ha vacunado creo que es el 113% de la población. Y vos me vas a decir, ¿cómo se puede vacunar al 113% de un total? Bueno, podés llenar un vaso al 113% de su capacidad. Y la respuesta es porque han vacunado a todos los que viven en Israel, más a todos los que entran a trabajar, a los vecinos de los pueblos vecinos que cruzan Israel por alguna razón y piden vacunarse, para asegurarse que no tengan contagios venidos del exterior. Mirá vos, mirá vos, mirá vos, si Dios hizo alguna obra en ese pueblo o no. Vos fijate nomás. Bueno, ahora, te pregunto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y decía, sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo cruzar el Mar Rojo, lo sostuvo 40 años en el desierto y les hizo triunfar en las luchas para entrar a la tierra prometida y les dio la ley. En toda esa secuencia de hechos trascendentes, hasta el día de hoy tienen efecto. ¿Cuándo dio Dios la ley al pueblo de Israel?
¿Antes o después de redimirlos como nación? Ah, ¿viste? Vos mira qué cosa, nosotros siempre pensamos que Dios le dio la ley, tipo les pasó una carta documento que decía, en realidad una piedra documento, dice el chiste que Moisés fue el primer cibernético que hubo, porque él bajó de la nube a la tablet. Bueno, ese hecho de cuando Moisés bajó de la nube a la tablet los 10 mandamientos fue posterior a la liberación. ¿Vos te fijás eso? Nosotros tenemos la idea de que Dios manda sus documentos, ¿no es cierto? La ley, que a veces nos suena arbitraria y nos suena muy restrictiva de nuestras libertades, porque yo sé, yo me autopercibo de esta manera y entonces tengo derecho a hacer lo que yo quiero, no que Dios me viene a decir. A mí que me viene la religión a decir cómo tengo que ser. Bueno, nosotros somos así y pensamos, es lo que hizo Dios. Dios mandó los 10 mandamientos y después dijo, no los cumplen. Bueno, pero entonces voy a ver la forma de liberarlos. No, fue al revés. Dios los llamó, los liberó y cuando estaban en libertad, con lo que vale la libertad, les dio la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento es el mismo criterio. Dios no cambia de criterio. Y esa florcita en el florerito, que es enterarnos de que Dios en el Antiguo Testamento, el orden como dio la ley respecto de la liberación, es de determinada manera, también es en el Nuevo Testamento con la obra de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí aparece la palabra todavía. No la había mencionado todavía. Es un chiste teológico. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También es un detallito muy importante, pero muy que se nos pasa de largo, ¿eh? Y por eso apostaba antes a que uno no lo toma en cuenta. Pensá en esto. ¿Qué hizo Dios para tu salvación? Y mandó a Cristo y Cristo murió en la cruz y pagó por mis pecados. Cuando yo lo acepté por fe, ese perdón de Dios se aplicó a mi vida y en este momento, estoy en plena libertad porque mis pecados han sido perdonados. Bien, ahora vamos entonces al famoso todavía. ¿Cuándo Dios hizo la obra para mi salvación? ¿Yo era pecador o ya había dejado de ser pecador? Esa parte es fácil, ¿no es cierto? Yo era recontra pecador. Es más, Dios hizo la obra de la salvación para mi favor 2000 años antes de que yo nazca, antes que yo peque. Dios, antes de que yo nazca, ya tenía armado un sistemita para que yo sea salvo de mis pecados. Porque cuando Cristo murió por mí y cuando yo nací hasta el día que le entregué mi vida a Él, yo era todavía, es decir, siempre pecador. Era siempre pecador. Era todavía pecador. Cuando Cristo murió por nosotros, yo era pecador, pero Cristo murió por nosotros y todavía también se aplica, de hecho en este texto está aplicado eso. Cuando nosotros todavía éramos pecadores, Cristo todavía siempre murió por nosotros. Te dejo nomás con este pensamiento para que lo pienses en el día de hoy, pero también te dejo este sentimiento para que lo sientas en el día de hoy, que es el cumpleaños de mi esposa, así que con permiso me voy a retirar a cocinar como corresponde a un marido que ama a su mujer. Te mando un beso a vos también y te digo, me gustaría que pruebes lo que estoy por hacer a mediodía.